7. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, con su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Queridos estudiantes, tengan ustedes pero muy buen día. Hoy un encuentro más, un espacio más para poder reflexionar sobre estas temáticas que estamos implementando, que estamos llevando aquí con el profe Fabio, acerca de la conciencia moral, de la parte moral, de la parte de la axiología, de los valores de la filosofía de valores y demás. Esperamos que este espacio que es de ustedes y para ustedes, una vez más lo reiteramos, sea de mayor productividad para su parte profesional, para su parte laboral y, por qué no decirlo, para su parte personal. Profe Fabio, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo van las cosas? Muy ¿Qué tal bien. esa semana? Bien, ¿Sí? movida en realidad. Mucha actividad, ¿no? Ya para Sí. terminar, pues lógicamente se presentan ciertos casos, ¿no? Sí, también dándole el parte de tranquilidad a todos los estudiantes Así es. que estamos atendiendo las solicitudes, pues algunos de pronto escriben, vuelven a escribir, pero pues hay que tener en cuenta también el volumen de estudiantes que se tienen para poderlos Claro. ir solventando. Para empezar a publicar las notas, no se preocupen, ahí están, si siguieron los criterios de evaluación, pues van a tener una Así valoración es, así pertinente es. y Oye, que nos tengan paciencia, ¿no? En la calificada, que es lo más, a veces lo más complicado para nosotros como docentes, quisiéramos calificar ya, quisiéramos que no, de pronto, no complicar ni congestionar, pero igual, pues es de tener paciencia, ¿cierto? así es. Así es, entonces, bueno, entonces vamos a tratar de retomar un poquitico solamente una frase de la que veíamos la sesión pasada, mi profe, queridos estudiantes, y hace referencia a la conciencia moral, que es esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma y también nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Es la capacidad de juzgar no solo nuestras acciones, sino también las de los demás, como buenas o como malas. Bueno, entonces ahí hay un cuadrito y digamos, dentro de la conciencia moral se desarrolla seguramente el miedo a Dios, las grandes preocupaciones que nosotros tenemos y el sentimiento de culpa por esas acciones que de pronto son inadecuadas. Y cada uno de nosotros, mi profe, queridos estudiantes, sabemos en qué momento seguramente fallamos, en qué momento dijimos una palabra que no debimos de haber dicho, o en qué momento tuvimos una acción inadecuada. Entonces, eso hace parte de la conciencia moral, ese sentimiento de responsabilidad o de culpa por cada una de las acciones inadecuadas. Pero es válido también preocuparnos, lógicamente, por esa situación y seguramente es muy de humanos errar, ¿cierto? Y al ser de humanos errar, pues también pedir disculpas ante esas momentos que hemos cometido de actos inadecuados, ¿cierto, mi profe? Así es. Pienso que son características bastante sintéticas de lo que corresponde a la conciencia moral. Y ese peso allá arriba, ¿no? Sí, claro, eso es algo que pesa, ¿no? Digamos que yo no sé si será miedo a Dios. Ahorita antes de entrar en directo, pues hablamos con el profe si es miedo a Dios o yo lo llamaré también como un temor a Dios, ¿no? Un temor a Dios de decir, oiga, fallé porque usted me ha correspondido. Bueno, los que creemos en Dios, ¿no? Ya mi profe tendrá su propia versión frente a eso, ¿no? Bueno, ahora, yo quisiera que habláramos en algún momento sobre eso, ¿no? Pero bueno, ojalá tengamos el espacio. Bueno, miremos esta otra frase donde está este gran personaje, ¿cierto? Y bueno, es que el niño le pregunta, perdón señor, pero su libertad comienza donde termina la mía, ¿cierto? Y el señor, pero es que la mía es muy grande, ¿cierto? Entonces como si no tuviera ese grado de responsabilidad o de libertad o de conciencia o no sé cómo llamarlo también, ¿no? Sí, de inconsciencia. O de inconsciencia, ¿cierto? Bueno.
Hoy vamos a tratar de compartir este espacio, ojalá la plataforma nos lo permita. Hoy estamos en un día de esos caóticos en el cual no hemos tenido internet, entonces ahí nos disculparán, pero la plataforma aquí abajo funciona. Entonces vamos a ver que abra la plataforma para que ustedes dejen sus comentarios, sus argumentos, sus preocupaciones, sus dudas e inquietudes. Y la gran pregunta de hoy, mi profe, es ¿en qué consiste la estructura del acto moral que realiza en cada una de sus actividades, tanto profesionales, laborales y personales? Ya lo decíamos al comienzo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, esa estructura de acto moral, ya sabemos qué es el acto moral, ¿cierto? Esa acción moral, ¿cierto? Esa. Entonces, ¿cómo la podemos reflejar en nuestras actividades personales, laborales y profesionales? Bueno, y para seguir comenzando, digámoslo así, el tip del día. ¿Sabías que una gota, leámosla, profe? Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable? ¿Cómo le parece? Triste. Triste. Uy, no. Yo cuando leí eso, yo casi, es decir, porque es que el agua para mí es lo más importante que hay en la existencia humana en este momento. Sí. Derramar una gota de agua más y miren lo que se produce, ¿no? ¿Sí? Y le echamos la culpa al medio ambiente, ¿cierto? El gobierno cuando saca petróleo dice, como toca sacar petróleo por un lado y por el otro lado toca sacar agua, entonces claro, pues no hacen la retroalimentación a la naturaleza como debería ser. Y entonces dejan eso ahí y le echan la culpa, es que el fenómeno natural tal cosa, mire lo que produjo. ¿Sí? Pues ahí les dejamos para su reflexión, igual esta miremos. ¿Sí sabía que la letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica? Qué curioso, ¿no? Esto ya es una curiosidad. Ve qué interesante. Sí, yo también cuando la vi me pareció interesante, pues ubiquémosla. Ahora, habría que mirarla, ¿no? Revisarla, pero creería que no. Y el otro para terminar, ¿cómo va esta? La hija de William Shakespeare era analfabeta. Sí, seguramente No lo sabe. por esa época la mujer era muy relegada, ¿no? Sí, claro, Nada, claro. Sí. nada raro. Nada raro se nos haría. Listo. Bueno. Comencemos entonces nuestra sesión de hoy con esta imagen. ¿Qué les representa? ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos debatir frente a esta imagen? En donde pues vemos claramente una persona seguramente, ¿no? Pisoteando o va a pisotear una flor, es decir, la naturaleza. Ahí la dejamos para su análisis. Y miremos esta otra. Ya de pronto vamos a volver más adelante sobre esta imagen, en donde está una persona, ¿no? Creo que una niña, seguramente, o una mujer, en donde hace una balanza, ¿no? Entre lo que es el bien y lo que es el mal. Bueno, así lo representamos, ¿no? Sí. Porque de pronto no sabemos si este es el bien y este es el mal. Oiga, mi profe, le cuento una experiencia, me acordé en este momento. Cuando yo cuando entré a estudiar teología en la Universidad de San Buenaventura, Sí. esa primera semana para mí fue caótica. Bueno, yo entré como laico así, normal, ¿sí? Y cuando yo veo la cantidad de compañeros, todos, con su hábito de franciscano, todos. El único que no estaba con su hábito era yo. Y yo entré, para mí fue crisis, o sea, crítico esa situación. Entonces, como el cuarto o quinto día que yo llegué a mi casa, hablé con mi asesor espiritual en esa época, estamos hablando de hace 30 años, un poquito menos. Ustedes dirán, uy, ya tan viejo este man. No, mentiras, por ahí hace poco. Entró a los 15. Exactamente. Y entonces yo le conté, ¿no? La experiencia, no, me siento mal, no sé qué más. Y le dije, me siento en crisis. Yo estoy en crisis porque no me hallo. Yo siento que estoy en contravía, le dije así, estoy en contravía de esta situación. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este consejero espiritual? Me dijo, ¿no será que los que van en contravía o los que están en contravía son ellos? Esa frase textual la tengo grabada aquí, en mi mente y en mi corazón. Y muchas veces uno cree que el que va en contravía es uno, pero el que muchas veces va en contravía es el otro, o la sociedad.
siempre y cuando yo tenga mi conciencia moral transparente, limpia y de la mejor manera. Sí, hay una obra que se llama, una obra de teatro, que es En las manos de Dios, y habla sobre esa trasvaloración de lo bueno y lo malo a raíz de estos dos conglomerados. Muy bonito esa obra. ¿Cómo podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, mi profe? ¿Qué es? O sea, ¿cómo podemos darle un juicio o una valoración a estos dos grandes momentos o espacios en los cuales el ser humano vive, ¿no? Porque eso lo hacemos y lo determinamos nosotros. Y sabemos o hablamos o conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero finalmente no sabemos cómo conducirlo, cómo llevarlo, cómo trabajarlo, cómo materializarlo para que nuestra vida sea más llevadera y que las otras personas vean el mí, es decir, en cada uno de nosotros, unas personas idóneas y transparentes frente a la conciencia moral. Y nosotros como educadores, como docentes, pues tenemos que ser eso para nuestros estudiantes. Muchas veces nosotros vivimos algo negativo dentro de nuestras vidas y tenemos que colocarnos la máscara, ¿no? Para que nuestros estudiantes no se den cuenta de la situación en la cual yo estoy viviendo. Los políticos, ¿no? Yo no entiendo cómo hacen los políticos y aquí yo lo digo digamos, sin tapujos. Yo no sé el político, la mayoría de políticos, cómo hace para llevar una doble moral, ¿cierto? Por un lado están robando y por el otro lado le están haciendo morcillas al diablo, ¿cierto? Entonces es algo impresionante frente a esa situación. Entonces roban por un lado y por el otro lado le hacen la cara feliz y ríen y abrazan y son los dignos frente a un Estado social de derecho que de pronto no tiene mucho de Estado social de derecho. Entonces, mi profe, ¿cómo podemos traducir esa parte del bien y el mal dentro de esta sociedad, dentro de este momento que estamos viviendo? Para mí el bien y el mal están supeditados a una relación contextual, ¿no? Un contexto que sea bien histórico, sea bien social, sea bien circunstancial también. Entonces el bien y el mal para mí no es que viene de un origen sagrado dado por una entidad suprema, sino que es una construcción. Por ejemplo, podemos ver un caso muy, muy cercano veámoslo ahí con Shakespeare, el ejemplo que veíamos ahorita de Shakespeare, que la hija era analfabeta, porque para los griegos, y ya la época moderna y esta que es ya el Renacimiento, la época victoriana precisamente, pues la mujer en ese momento era considerada como inferior al hombre, ¿no? Incluso las palabras son animal, ¿no? Lo tienen así. Cambia, eso dura pues unos elementos de más o menos unos 700 años, se va transformando. Pero en ese mismo momento en el que está Shakespeare, tenemos en el Amazonas las amazonas, ¿no? Sí. Que eran un matriarcado en el cual el hombre era la inversa. Entonces, démonos en la Ilíada, la isla de Lesbos, que era dominada por mujeres y que había otra normatividad al respecto. Entonces todo va cambiando. Ahorita lo vemos con todo el discurso de género que hace 50 años pues era totalmente visto de una manera muy diferente. Y hoy ya incluso considero que está invirtiéndose también los valores al respecto de lo que es bueno y lo que es malo. En ese orden ya incluso el hetero es el juzgado y es netamente circunstancial a ese contexto de bien y mal que se va construyendo socialmente. A veces me pregunto es qué intereses tiene detrás de esas categorías de bien y de mal, pues socialmente esos elementos. Y políticamente, pues sí, el vademecum de lo que usted habla políticamente lo encontramos en El Príncipe de Maquiavelo. Sí, claro. En ese capítulo 7, cuando le dice
pues usted tiene que actuar de esa manera, porque los que va a gobernar, así yo lo digo en palabras muy coloquiales, ¿no? Pero lo dice así, los que usted va a gobernar son de la misma mala pasta que usted, y también lo van a traicionar, Claro. ¿cierto? Sí, así es. Cuando uno ostenta, o los que pueden llegar a tener cargos de poder, se saben que esos que usted tiene a cargo también son de la misma mala pasta que usted. Oiga, mi profe, ¿usted ha visto, me acuerdo, perdón, le interrumpo un momentito. ¿Usted ha visto la película La Ley de Herodes? No. Ay, hermano. Se la recomiendo. Verla. No, apúntenla. La Ley de Herodes. Herodes es una película extraordinaria, es mexicana, ¿sí? Pero muestra algo de lo que usted está diciendo, cómo lo traiciona a uno el mismo compañero, el mismo amigo, el mismo que lo sube a uno al poder. Esa misma persona, de pronto, que está abajo, lo va a traicionar a usted y lo mata. Pero es una película bien interesante, de verdad que se la recomiendo porque ahí podríamos hacer un ejercicio de lo que es la construcción del bien, de lo que es bueno, lo que es malo, la conciencia moral, la inconsciencia moral, mejor dicho, recomendadísima. Sí. Cerramos paréntesis, sigamos, profe. En ese orden de ideas, pues uno actúa motivado por las circunstancias. Vea nada más esta semana y media que llevamos con el caso de Odebrecht, Pisano, pues eso es una vaina como Hamlet, relacionándolo ¿con qué? Con Shakespeare. Hamlet le quedó en ficción. Sí, claro. Macbeth, ¿cierto? Otelo, pues estas vainas que estamos viendo superan la realidad, supera la ficción en realidad. Así es. ¿Cierto? Incluso dicen que a Samper, para los que no son tan jóvenes, el libro que le regaló su hermano Daniel Samper fue Maquiavelo. Le dijo, léalo. Sí, claro. Esta vaina va a ser su elemento de cabecera al respecto. Bueno, definitivamente entra a nosotros alguna belleza, alguna hermosura y ahí nos dejamos deslumbrar, ¿no? Sí. Bueno, entonces miremos aquí la imagen y miren mi profe y queridos estudiantes que aquí en esta balanza está más arriba, ¿no? Un poquitico, miren, no está a nivel. Es decir que está un poquito más arriba del bien. Está un poquito más arriba del bien. Ojalá, pues ojalá no sea un poquito, ¿no? Sí. Sino que esta figura que supuestamente es el mal, pues no existiera dentro de nosotros. Pero bueno, en fin. Sí, señor. Bueno, miremos, uno, sí, la estructura, cómo se estructura el acto moral. Ya más, algo más académico, ¿no? Sí. Yo les invito a que Máster nos regale 2 minutos a partir de ese momento para que contextualicemos esta imagen, que nuestros estudiantes la contextualicen. 2 minutos a partir de este momento, por favor. Gracias.
Bien, esperamos que haya sido de interpretación para ustedes esta pequeña frase, no frase no, sino como esta diapositiva, esquema, sí. este esquema, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis y vamos a mirar entonces nuestro foro, ¿cierto? El foro que es de ustedes y para ustedes. Vamos a ver qué nos dicen nuestros estudiantes en el foro. Les recuerdo, la pregunta es: ¿en qué consiste la estructura del acto moral que realiza en sus actividades profesionales, laborales y personales? Entonces acá nos escribe Lady Lazo Muñoz, reportando asistencia desde Argelia, Cauca. Dice: profesionalmente considero que la estructura del acto moral sería manejar un buen hábito de valores, porque debemos tener ética profesional de saber y hacer las cosas acorde a nuestra profesión, respetando nuestra profesión y las personas que se verán afectados por nuestros conocimientos y criterios profesionales. En el ámbito laboral deberíamos tener una estructura en la cual cumplimos con nuestro trabajo y de igual manera no rompemos con esos criterios éticos personales que nos marca la vida y que algunas veces hay que ponerlos en práctica en el ámbito laboral. Ahí siguen. Luego, muy bien, gracias desde Argelia, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. María Cristina Mueces nos escribe desde Ipiales. En mis actividades laborales, profesionales y personales siempre tiendo a realizar lo correcto, pues mi formación en valores con el paso del tiempo se ha fortalecido de diversas maneras, pero el hecho de hacer lo que considero correcto, como defender la verdad, expresar mi opinión sobre lo que creo es correcto, manifestar mi dolor ante la injusticia, entre otras cosas, siempre trae consigo no encajar en la sociedad del montón, es decir, aquella sociedad que piensa igual, que debe hacer los comportamientos, así sean incorrectos, para poder encajar en ese círculo social de doble moral, independientemente de esas circunstancias. Siempre he mantenido una postura de hacer lo correcto, de actuar con integridad para poder dar un buen ejemplo a lo que nos rodea, sobre todo y fundamentalmente para poder formar a mis estudiantes. Oye, mi profe, esa doble moral duele, ¿no? Cuando uno sabe que uno actúa o las otras personas actúan con doble moral, duelen. Duelen así no tenga mucho que ver con uno, pero cuando uno hace una cosa inadecuada que afecte a la comunidad, que afecte al Estado, que afecte a la sociedad, eso duele, porque uno lo vive, uno lo siente frente a esas personas que lo hacen, ¿no? Pero lo que más rescato de esta participación de Cristina es que no encaja uno en la sociedad. Uy, sí, es impresionante. Sí. Y por eso decíamos al inicio, sabiendo que está actuando de acuerdo al parámetro del bien, de lo correcto, aún así es sacado, es desplazado es excluido, en cierta forma, o uno se excluye por no querer. A mí me duele mucho. Eso es a diario. Claro, a diario, claro. Pero a mí me duele mucho, noticia muy general, nacional, cómo han desplazado, cómo han hecho a un lado a los líderes campesinos. Uno dice, ¿a qué se debe esa situación? ¿Dicen la verdad? ¿Conocen a la otra persona para poderlo hacer? Seguramente. Hay muchas cosas que se ven ahí, ¿no? Y a donde vamos es que a nosotros, como ciudadanos, nos duele esa situación de doble moral. Sí. ¿Sí? Bueno, ahorita volvemos con el foro, mi profe, hay varias intervenciones, y entonces miremos la estructura del acto moral. Hay un fin subjetivo y lógicamente hay un fin objetivo. Dentro de todo eso, el primordial, lo volvemos a decir acá, el centro y el eje fundamental de todo el desarrollo y el pensar y el actuar humano, pues lógicamente es el sujeto. Donde hay un fin subjetivo, donde hay un fin objetivo, donde hay unos medios y lógicamente se producen unas consecuencias. Es decir, cuando yo realizo una acción inadecuada, de pronto la consecuencia no se va a ver al día siguiente. Seguramente la consecuencia se va a ver 10 años después, 15 años después, 20 años después. Es decir, cuando yo dejo pasar el tiempo, habiendo cometido o habiendo realizado, habiendo hecho un acto que de pronto fue inadecuado contra el medio ambiente, contra la sociedad, contra la otra persona, pues lógicamente las consecuencias van a ser nefastas. Después, si uno ahí en este momento, cuando está acá, dice, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? ¿Sí? Pero uno no mira, seguramente, que
cometió un error un tiempo atrás, ¿cierto? Eso en educación también vinculándolo, esa repercusión se ve mucho en largos plazos, ¿no? Correcto. Como educadores o como padres de familia vemos esta situación que en el momento no repercute, pero a largo plazo pues va a tener unas consecuencias nefastas en la formación. Claro. La formación estructural del acto moral en estos estudiantes, porque si se da de manera permisiva y no se forma un carácter, pues vea, lo estamos viviendo, yo pienso que estamos entrando en una situación de poca resiliencia o de superar dificultades, y estamos empezando a ver que los fenómenos de suicidio se están acrecentando, se están anchando. ¿Y por qué? Porque los padres de familia pues a veces no permiten que se les exija, que le den una, otra oportunidad, 5 oportunidades, y todavía no es suficiente porque el responsable es el educador. O el profesor también, que se vuelve permisivo y le deja que todo es fácil, y la vida no lo es así. Oye, cualquier parecido aquí en Secar con la realidad es mera conciencia, ¿no? No, aquí no sucede. Aquí no sucede, ¿no? Eso sucede en otro país, ¿no? En otra... Son las consecuencias yo pienso que está entrando acá, irrumpiendo en la educación superior, una vaina tan nefasta que es la cultura de promoción anticipada que tuvimos por allá con el decreto 230 y con la formulación del decreto 1290 del 2009, donde se van dando posibilidades y llega esa cultura de poco esfuerzo a los niveles superiores. Claro. Entonces, obviamente ahí se empiezan a chocar. Claro. Oye, usted como coordinador allá en el colegio tiene que estar al tanto de esas situaciones, ¿no? Sí, y cada día más el Estado empieza a ingresar, Claro. no solamente con estos parámetros, pero son elementos que se van repercutiendo a largo plazo. Nos hablaban hace 15 años del derecho a la libertad de expresión, Sí. y hoy creo que la mayoría de la sociedad está hasta aquí, Sí, claro. de los desmanes sociales, que Transmilenio no lo respetan, que en ninguna sociedad las normas de tránsito, que no respetan ni siquiera al ejército, que no respetan a la policía, que no respetan a la iglesia, con todas las diferencias que uno pueda tener, claro, no. pero es una autoridad. Entonces Claro. uno dice, pues, como medio bobos, y se ve en el elemento porque estamos transformando esa estructura moral que nos enmarca en un contexto y que no estamos preparados. No somos una sociedad que forme en el deber, como decíamos en la sesión anterior, como otras culturas, en el deber y lo interiorizamos, sino que somos párvulos, estamos acompañando siempre. Que el niño no se caiga, que no le pase nada, que no se traumatice. Ahora que todo es bullying, que todo lo que le digan exigirle al estudiante es casi que acoso estudiantil. Entonces, estamos generando en el futuro una sociedad más moldeable, más débil, más suicida de pronto, más inoperante, que no va a poder enfrentar ninguna situación, pero también socialmente y políticamente más controlable, más fácil de moldear, porque no hay unos conocimientos duros ni fuertes en ese objetivo social. Somos muy inmediatistas, ¿no? Sí. Seguramente. Y la otra, creo que lo hemos dicho acá, y si no lo hemos dicho, lo decimos, ojo con que, porque estamos muchas veces formando demonios intelectuales. Sí. ¿Sí? Y al formar demonios intelectuales, pues nosotros somos grandes responsables como docentes en esa situación. Bueno, entonces dentro de ese fin subjetivo, ya volvemos otra vez con el foro, mi profe. Dentro de ese fin subjetivo, el ser humano lo que pretende conseguir, ¿qué impacto tendrá en los otros y el mí? ¿Cierto? Ese objetivo, porque no solamente es el mí que produce ese impacto, sino en las otras personas, y las otras personas cómo reaccionan. Es decir, ese elemento, miremoslo acá, ese elemento de la acción, es el verbo. Lo que hago efectivamente ya es el fin objetivo, ¿sí? Y el efecto, consecuencias de lo que hago, son las consecuencias que realicé en este momento. Esos medios es cómo, de qué manera
yo consigo lo que deseo. Ahí hay un dilema grandísimo, porque yo puedo esperar, yo puedo diligenciar, yo puedo realizar, yo puedo ejecutar, yo puedo mirar algunos elementos, tener paciencia con este estudiante una vez, 2 veces, 5 veces. Es decir, ¿cómo consigo lo que yo deseo? ¿Y qué creo que pasará? ¿Cierto? ¿Qué es lo que creo que pasará finalmente con toda esta situación? Y lo que nos decía el profe Fabio anteriormente, todo esto tiene que ir marcado dentro de ¿qué? Dentro de un contexto. Volvemos a decirlo nuevamente que el contexto es fundamental para poder implementarlo, para poder conocerlo, y vuelvo a repetir la misma frase que le hemos dicho creo que 2 o 3 veces, que un texto sin contexto es un pretexto, ¿cierto? Entonces, si no conocemos el contexto, si no conocemos el texto, pues muchas veces eso se nos vuelve en un pretexto. Y más dentro de esto, dentro de esta conciencia moral, dentro de este acto moral, dentro de todos estos elementos que estamos hablando del bien, del mal, de lo bueno y lo malo, pues se nos vuelve muchas veces un pretexto. Porque si lo hace el otro, pues yo también lo hago. Si yo tengo la oportunidad de robar 100 pesos, 50 pesos, 1 peso, pues si lo hizo la persona, pues la otra persona, pues yo también, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a mirar otros mensajes de ustedes. Bien. Jamie Alejandra Delgado Marín nos escribe: cordial saludo. Con respecto a la pregunta, me considero una persona seria en lo que realizo. Considero que es importante realizar mi trabajo o mi labor de buena manera, ya que es la mejor forma de tener un trabajo exitoso y bien hecho. La pregunta es ¿cómo sabemos? La pregunta que surge ahí es ¿cómo sabemos que lo hacemos de la mejor forma? ¿Y qué es el éxito? Es válida esas preguntas. Sí, claro. Porque eso nos ayuda al contexto ese que nos está mostrando. Pero ¿sabe cuál es la respuesta? Yo tengo una respuesta muy sencilla y se la tengo a... ¿Cómo se llama la compañera? Jamie Alejandra. Jamie para todos, creería yo, que es la tranquilidad con la cual uno actúa. Sí, cada quien la genera. Claro, lógico. Y cambia, ¿no? Claro. Porque si yo actúo y estoy tranquilo, seguramente esta es la respuesta. Si yo actúo y sigo intranquilo, bueno, ahí de pronto viene también la respuesta. Porque son palabras tan variables que el éxito para Jamie es una, que para el profesor puede ser otra, que para mí puede ser otra. Y es importante indagar sobre eso, qué es lo bueno, ¿cierto? Y siempre contextualizar. Exactamente. Siempre es contextualizar, correcto. Eso está bien interesante la respuesta. Mire, hasta ahora llevamos como 4 estudiantes nomás. Eddie Viviana: en mi opinión, la estructura del acto moral consiste en la forma de cómo actúas frente a tus actividades que se presenten en tu trabajo. ¿Cuál es tu reacción en el momento de encontrarse con dificultades personales? Si pones en práctica los principios, las normas o los valores para dar solución a la dificultad, o simplemente pasas por alto tu ética profesional lastimando a los demás e incluso lastimándote a ti mismo. Esto lo dice Viviana Lazo desde Argelia, Cauca. Ok, otra vez nuestra compañera de Argelia. Sí, acá nos escriben también Rosa Távima Ortiz. En todas las áreas de mi vida siempre parto del respeto por las normas, las autoridades y el prójimo. Y ahí la pregunta es, ¿todas las normas las debemos seguir? Es la pregunta. También una de las preguntas como para dinamizar nuestras dinámicas. Esas respuestas no son socialmente pertinentes, sino son personales, allá para quien quien las haga. Pero sería interesante romperla, ¿no? En muchos momentos. Sí, ¿no? Cada quien que lo defina. Porque, por ejemplo, y en diálogo con la norma por la norma para Rosa, las normas. Nos implantan ahorita el IVA del 18% en la canasta familiar. Es una norma. ¿Las tenemos que respetar? Sí. Entonces mira cómo es ese elemento de lo que les digo. Cuestionar, filtrarlo. Si es así, totalmente respetable. Yo no soy... Claro. Uno no es quien para juzgar ni para determinar. Es parte del foro y el foro es quien expone, se expone. Exactamente. ¿Cierto? Así es. Hoy estamos como frases muy célebres, ¿no? Ajá.
Considero que siempre procuro hacer las cosas, continúa ella, de forma que no genere conflicto conmigo misma ni con los que me rodean. Uno puede actuar en la vida de forma transparente e íntegra, sin importar las situaciones en las que se encuentre. Lo importante es ser una persona sin dobleces, para poder adquirir paz interior y esta sea un referente para quienes me rodean. Muchas gracias. Es bien interesante la respuesta. Aunque yo no puedo ser indiferente, ¿no? ¿Sí? Yo no puedo ser indiferente ante el dolor de la otra persona y ante el daño que le causan a la otra persona, ¿sí? Las miles de muertes que hubo en Hiroshima y Nagasaki, dirán ustedes, no tienen que ver con nosotros, pero yo creería que sí tienen que ver con nosotros porque somos personas, somos seres humanos que nos duele lo que a la otra persona lógicamente le pasa. Entonces, yo creería que ese grado a veces de indiferencia a nosotros como que no nos deja actuar adecuadamente, ¿no? Sí. Sigamos, profe, ¿qué más hay ahí? Geraldine Uchima dice, considero que mi respeto a Dios, mi motivación a hacer todo correcto, siempre diciendo la verdad, así esta me traiga consecuencias. Todo esto lo aplico en mi vida personal, laboral y profesional, porque para mí es muy importante tener una mente tranquila, sin preocupaciones. Ese es interesante. Desde Málaga, acá, pues no sé, Tatiana Rodríguez, sí. La estructura del acto moral son las características internas que conforman a los seres humanos, en donde la consideración moral está sujeta a una motivación que nos impulsa para la toma de decisiones y actuar positivamente o negativamente de acuerdo a nuestros principios, valores e inclinaciones morales del deber. En el ámbito profesional, laboral y personal se puede aplicar en cómo nos relacionamos positivamente con el entorno, siendo responsables, dinámicos, honestos en lo que compartimos, dejando atrás los prejuicios. Profe, hagamos un paréntesis, ahorita seguimos, Claro que sí. antes de terminar. Miremos esta imagen, que creo que si seguimos explicando, pues no alcanzamos a llegar a ella, pero quiero que por lo menos nos llevemos a esta última imagen, donde dice este gran personaje, me gano la vida dando lecciones de moral en público, pero en privado soy un corrupto. No me gusta llevarme el trabajo a casa. Esa es una de nuestras realidades, ¿no? A mí eso me duele, ¿cierto? Claro, es decir, son situaciones, pero me duele, una vez más, lo reitero acá, me duele el daño que muchas veces nosotros o el que gobierna le hace daño a nuestro Estado colombiano. Yo no sé esto hasta cuándo puede reventar y no sé de qué forma, ¿no? A mí me gustó mucho el aporte de Mónica. Se Sí. queda uno como bicho raro, Sí, sí, sí. queda en contra, porque usted está mal, profesor, para los demás, Sí, exacto. ¿cierto? Sí. Entonces, y todos, a veces pienso que los aportes de nuestros estudiantes y los nuestros está en una realidad social que a veces creo que la moral que nosotros tenemos ha sido un controlador, como esos elementos que mostraba ya en el inicio de la imagen, ese peso Sí. que a veces nos los dejaron, nos los formaron a través de las mismas instituciones educativas, de la iglesia, de muchos elementos, para mantenernos así, controladitos. Controlados. Ser buenos ciudadanos. No pensar y- mucho. o pensar de acuerdo al orden establecido y no cuestionar. Entonces es eso, cuestionarnos qué es el éxito, qué es lo bueno, qué es ser realmente es bueno eso que estamos defendiendo, cuestionar, pero eso nos genera lo que nos dice Mónica, ser rechazados y al margen, ser bichos raros, Ser bichos raros. ¿cierto? Bueno, queridos estudiantes, desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Espero que esta actividad, esta sesión, haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Profe Fabio, muchísimas gracias por Profe Freddy, ese por esa acompañamiento y por esas intervenciones tan prudentes y sabias que nos hace. Muchas gracias a ustedes, una feliz semana y estamos en esta semana empezando a cargar, a seguir con las valoraciones de ética. Entonces, muchas bendiciones. Listo. Chao, chao.